Bienvenidos a la octava plática del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina. Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla y vamos a ver la plática última del módulo que es de diseños clínicos experimentales, presentada por Alejandro Peña González, que es estudiante de la Facultad de Medicina. El último tema de diseños experimentales es de vital importancia porque precisamente los diseños clínicos experimentales son los que rigen la terapéutica actual en seres humanos, de tal manera que son la joya de la corona. A diferencia de los otros estudios que le podemos decir que son la perla de la corona, actualmente sí vemos con el máximo de estudios que podemos ver. Vamos a discutir el tema de estudios clínicos experimentales y metemos cuasi experimentos porque finalmente son estudios con intervención, aunque no tienen la metodología tan pura como lo tienen los estudios clínicos experimentales. Debemos recordar también que aquí es el estudio donde máximo tenemos que tener muy en claro los conceptos de bioética, porque finalmente son los diseños que son altamente calificados por comités de ética internacional para evitar el daño o el sufrimiento innecesario a los seres humanos, recordando que todas las prácticas clínicas deben ser basadas en cuanto a los estatutos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Los diseños de estudios, como ya hemos visto, están formados desde una base amplia en la pirámide, con los estudios de series de casos y controles, siguiendo por los estudios transversales analíticos para descubrir las prevalencias, continuando con los diseños de cohorte para ver las incidencias y los factores de exposición para enfermedades, y terminando con los estudios clínicos experimentales que van a construir los andamios de la investigación actual y del conocer médico para posteriormente pasar a las guías de práctica clínica y a los sistemas de salud basados en evidencia. Los estudios experimentales, a diferencia de los otros estudios, tienen principalmente la diferencia en que aquí sí damos una intervención que va a modificar una historia natural de una enfermedad. Precisamente el intervenir con un medicamento va a dar un resultado positivo o negativo, un resultado bueno o un resultado malo. De tal manera que tienen que tener mucho cuidado al momento de diseñar estudios clínicos experimentales. El resto de los estudios previos, que son más epidemiológicos, son de exposición. Estudios de cohorte, estudios de casos y controles, buscamos una exposición que produzca un evento. Aquí damos una intervención que produzca un evento. De tal manera que esos estudios son de causalidad. Hay varios diseños experimentales o varios tipos mezclados entre ellos. Los más puros y mejores a realizar son los estudios experimentales con pruebas concurrentes o independientes, aunque también hay estudios con autocontroles, controles externos y estudios no controlados, que son los cuasi experimentos, que básicamente se llaman en la literatura estudios piloto. El investigador manipula una o más variables del fenómeno en el estudio para producir un efecto. Es lo que define el estudio experimental. Se denominan pruebas clínicas en humanos, o lo van a leer ustedes en la literatura como estudios clínicos aleatorios. El propósito es obtener conclusiones acerca de un procedimiento o tratamiento en particular, en especial tratamiento, que es lo que más nos interesa a los médicos. Y las pruebas clínicas o estudios clínicos pueden ser controlados, cuando tenemos un grupo que le damos una no intervención o un placebo en caso de fármacos, o puede ser un procedimiento fantasma en el caso de estudios clínicos con procedimientos quirúrgicos, que en término en inglés es sham. Los estudios no controlados básicamente pues son los estudios de cuasi experimentos. El diseño clínico controlado con controles concurrentes e independientes son el estándar de referencia en la terapéutica médica moderna, donde a un grupo seleccionado se le da una intervención y al otro grupo un placebo al mismo tiempo, se siguen y se demuestra un resultado. De tal manera que para establecer si las diferencias se deben al procedimiento y no otros factores, se debe asegurar que los grupos son balanceados y a uno se le da intervención y al otro una no intervención, que obviamente es un placebo. Estos estudios, para tener calidad, tienen que ser doble ciego, que consiste en que el paciente no sepa qué está recibiendo y el investigador tampoco tenga idea de lo que está recibiendo el placebo en cuanto a la intervención. O pueden ser ciego cuando el paciente no sabe qué es lo que está recibiendo, pero lo ideal para que tengan un nivel alto de evidencia o un nivel 1 con 2 cruces es que sean doble ciego. Ni el paciente ni el investigador saben lo que están haciendo o lo que están recibiendo de tratamiento, y debe haber un comité que esté vigilando el buen desarrollo del protocolo para evitar que haya complicaciones durante la generación del protocolo. Esta es la gráfica típica de los diseños de clínicos, donde una población de estudio es
escrutada por bajo criterios de inclusión y exclusión y eliminación. Esto hace que los pacientes entren al estudio y por medio de técnicas de aleatorización o azarización, un paciente entra a ser sujeto de investigación con experimento o con fármaco y el otro entrará a recibir un placebo. Se siguen en el tiempo que lo limita el endpoint o el objetivo medible y al fin del tiempo vamos a tener un resultado positivo en cada grupo y la comparación de estos resultados nos va a decir si el experimento o la intervención es útil o no es útil en determinada patología. Las pruebas clínicas proporcionan la evidencia más incontrovertible de causalidad concluyente, de tal manera que si quieren demostrar causalidad debería ser bajo intervención o bajo experimento. Aseguran la mejor manera de que el resultado se debe a una intervención, de tal manera que son considerados nivel 1 con 2 cruces cuando no tienen sesgos, 1 con una cruz cuando tienen pocos sesgos o la diferencia no es significativa, y 1 menos o 1 negativo cuando tiene muchos sesgos y el resultado puede ser atribuido a un error alfa en lugar de a una prueba adecuadamente llevada. Las pruebas clínicas no aleatorias o las cosas experimentales, pues estas tienen el defecto de que no tienen una pureza tan metodológica o tan importante y no se distribuyen al azar las poblaciones, sino que las asigna el investigador, por lo cual ya no podemos considerar que el resultado es aplicable a una población abierta. Presenta muchas desviaciones y muchos sesgos de distribución, por lo cual el resultado posiblemente pueda ser por un sesgo o puede ser no debido al azar, sino manipulado. De tal manera que lo ideal es hacer experimentos en humanos y cuasi experimentos en modelos animales. Las pruebas clínicas o estudios clínicos con autocontroles, esto se realiza principalmente cuando son poblaciones pequeñas y es difícil reunir la muestra y consiste básicamente en darle un tratamiento o intervención a un paciente, posteriormente medir un objetivo o un resultado, dar un periodo de lavado y al mismo paciente posteriormente someterlo a placebo y luego medir el resultado y comparar los dos resultados con intervención y con placebo. Esto obviamente el paciente será asignado al azar. Primero recibirá intervención o placebo, lo que le toque al azar, y posteriormente cambiará de grupo el paciente. Usa a sus propios pacientes como sus propios controles y no tiene un control externo y son susceptibles de tener un efecto Hawthorne, que significa que el paciente, por tener tanto cuidado en el estudio, puede dar resultados muy positivos sin que estén atribuidos a la maniobra y más bien por efecto placebo. Una variación de los estudios de autocontroles es el estudio cruzado, donde se aplica para poblaciones más altas y es muy útil para valorar estudios de dolor. En este ejemplo de estudio cruzado, la población se selecciona por medio de criterios, entran al estudio, por medio del azar se asigna un experimento o intervención, otro grupo control, se mide un resultado en el tiempo, se da un periodo de lavado y luego cambian de grupo para volver a hacer la misma medición en el tiempo y se comparan los grupos. Este estudio cruzado es muy útil también cuando usamos fármacos dobles, que son los diseños factoriales, donde a una población se le da, por ejemplo, un medicamento como aspirina contra placebo, se lava y posteriormente cambian el medicamento por un antihipertensivo para ver efectos dobles en los estudios. Esos son los estudios cruzados y nos sirve para hacer estudios factoriales. La prueba con controles externos no es recomendable. Lo mejor para un diseño clínico es hacer un diseño con estudios concurrentes, aunque a veces por limitación de tiempo se tendrá que recurrir a estas técnicas. Aquí comparan el resultado de una investigación con otro investigador o con controles históricos realizados en el mismo hospital en un tiempo anterior. Se usan con frecuencia en enfermedades que tienen, por ejemplo, que no tienen cura o en enfermedades poco prevalentes. Se deben evaluar si otros factores pueden haber cambiado desde el momento histórico en que se trató. Por ejemplo, sirve para cuando hay técnicas nuevas, compararlas con técnicas anteriores que se dieron. Un ejemplo claro pudiera ser la enfermedad carotidia, que actualmente se trata con cirugía o con stent, pero el mejor tratamiento de la época actual ha cambiado mucho en comparación de lo que se llama en los 80s. La prueba de controles externos, pues se diseña el estudio en una población y se compara con un control histórico que puede ser del mismo hospital o algo publicado en la literatura. Los estudios no controlados o cuasi experimentos realmente nos sirven para hacer estudios piloto para demostrar que un fármaco es seguro y después pasar ya a los estudios de fase 3. No hay comparación con pacientes tratados de otra manera. El investigador selecciona cómo se van a asignar los grupos, de tal manera que no es lo deseable. Se hace en determinadas ocasiones para proponer un protocolo de investigación más formal
y demostrar al comité de ética que un fármaco es seguro para dar paso a un inicio de tratamiento en nivel 2 o nivel 3 principalmente. Conclusiones. Este tipo de estudios de intervención en humanos son el estándar de referencia principalmente para terapéutica médica. Nos permiten usar medicamentos sabiendo que va a haber un beneficio en el paciente. Proporciona la justificación máxima para concluir causalidad y está sujeta a menor número de sesgo porque todo el diseño está programado o realizado para probar una sola hipótesis. Son la mejor clase de estudio para establecer la eficacia de un tratamiento o procedimiento. Son los más exactos, siempre y cuando sean de tipo aleatorio o azarizado y controlado placebo. Y recuerda que son sujetos a un comité de ética y de investigación y de monitoreo durante todo el desarrollo del estudio. Hay que recordar, muy importante, que están apegados a la Declaración de Helsinki de la Declaración Médica Mundial. De tal manera que damos por terminado el módulo 3 de diseño de estudio y pasaremos a partir de la siguiente plática a lo que es la significancia estadística, el valor de P, para que el estudiante de medicina aprenda básicamente lo que es el error tipo 1, tipo 2, diferencia significativa, valor de P, que nos va a dar el preámbulo a iniciar los temas de medicina basada en evidencia para aprender a clasificar la evidencia médica en niveles 1, 2, 3, 4 con grados de recomendación ABC. Gracias. Que son la perla de la corona. Actualmente sí vemos con el máximo de estudios que podemos ver. Vamos a discutir el tema de estudios clínicos experimentales y metemos cuasi experimentos porque finalmente son estudios con intervención, aunque no tienen la metodología tan pura como lo tienen los estudios clínicos experimentales. Bienvenidos a la octava plática del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina. Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla y vamos a ver la plática última del módulo que es de diseños clínicos experimentales, presentada por Alejandro Peña González, que es estudiante de la Facultad de Medicina. Todas las prácticas clínicas deben ser basadas en cuanto a los estatutos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Los diseños de estudios, como ya hemos visto, están formados desde una base amplia en la pirámide, con los estudios de series. Debemos recordar también que aquí es el estudio donde máximo tenemos que tener muy en claro los conceptos de bioética, porque finalmente son los diseños que son altamente calificados por comités de ética internacional para evitar el daño o el sufrimiento innecesario a los seres humanos, recordando que el último tema de diseños experimentales es de vital importancia porque precisamente los diseños clínicos experimentales son los que rigen la terapéutica actual en seres humanos, de tal manera que son la joya de la corona, a diferencia de los otros estudios que le podemos decir